surge ninguna cuestión de último momento que siempre hay que tener en cuenta en política. Todo está previsto para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, finalmente se llame a sesionar en diputados y se pueda dar en el recinto el debate sobre la ley ómnibus. Pero hay muchas cuestiones para mirar, porque en principio hay número para el quórum. Habría número para aprobar la ley en general, pero esta ley tiene muchos capítulos y mucho más artículos más allá de la enorme cantidad que se han bajado. Con lo cual todos nos preguntamos, ¿qué es lo que se va a votar al final? ¿Y qué implicancias va a traer para la vida social y económica de muchos sectores? Esta noche voy a saludar al economista Isaac Rudnick, que es el titular del ISEPSI. Hacía mucho que no hablamos con Isaac. Buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Isaac, lo primero que quiero preguntarle es si el presidente Milei, con lo que finalmente se apruebe en diputados, va a poder llegar al déficit cero y si esto va a ocurrir a lo largo de 2024 y cuáles son las consecuencias para la economía y las consecuencias de carácter social. Bueno, en primer lugar, había una serie de medidas que estaban en el llamado capítulo económico que fue retirado. Medidas que justamente apuntaban, fue retirado de la ley ómnibus. O sea, mañana no va a ser tratado. Estas medidas justamente eran muy importantes sustanciales, diría yo, para llegar a cumplir con el objetivo del déficit cero. Entre las medidas que no van a ser implementadas, como sabemos, están las retenciones que se pretendían incrementar, retenciones a las economías regionales, retenciones a las exportaciones agropecuarias, retenciones a las exportaciones industriales, entre otras. Y por el lado, digamos, de la reducción de gastos, de las medidas más importantes estaba lo de la anulación de la movilidad jubilatoria. Como sabemos, dentro del gasto social, el porcentaje más, y dentro del conjunto del presupuesto, uno de los capítulos más importantes es el pago de jubilaciones. Sin embargo, esos capítulos... Ismael, Isaac, perdón. Sin embargo, el presidente ha dicho que el compromiso del gobierno con el déficit cero es inalterable y a través de distintos referentes, desde el ministro de Economía hasta el portavoz del gobierno, han asegurado que el ajuste va a existir, que va a ser duro y que mucho de esto va a pasar por las provincias. ¿Qué hay que esperar? Sí, primero es que el gobierno ha entrado en una dinámica de generar todo tipo de declaraciones que después de anuncios que después les resulta cada vez más difícil concretar, digamos, a diferencia de cómo se presentó en su origen, de que era un gobierno que a diferencia de otros, las medidas y los objetivos que se planteaba no las negociaba y era una parte sustancial de su discurso. No vamos a negociar nada. Al día de hoy siguen planteando lo mismo, plantean que el retiro del capítulo económico no es producto de una negociación, sino de haber escuchado de alguna manera los reclamos de los gobernadores, los reclamos de distintos sectores. Pero bueno, entre negociar y escuchar reclamos y conceder estos reclamos, bueno, es utilizar distintas palabras en realidad para conducir a lo mismo. Entonces, primero que seguir manteniendo el discurso no vamos a negociar nada, hoy no se está cumpliendo. Ellos, obviamente, al renunciar a ese capítulo económico, que era el corazón que les daba la posibilidad, las medidas sustanciales, las medidas más importantes que le daban la posibilidad de llegar al déficit cero, tienen que recurrir a otro tipo de medidas. Entre otros, están fundamentalmente reducción de gastos, van a intentar o están intentando o están anunciando
reducción de gastos que tienen que ver con transferencias a las provincias. Para volver a la idea que les planteaba recién, que el gobierno permanentemente anuncia medidas que después retrocede o no las puede cumplir, está lo que pasó entre ayer y hoy. Ayer anunció que el Banco Central no autorizaba los adelantos necesarios para que Sí. los organismos nacionales puedan pagar los sueldos antes de fin de mes, y hoy tuvo que retroceder ante los reclamos y las críticas que recibió. Por eso mismo, No está entonces, claro. esta cuestión llevaría a que la ley que finalmente se debata mañana va a ayudar a lograr los objetivos o terminará siendo, si además se discute intensamente el capítulo de las privatizaciones, terminará siendo un objetivo político, se logró la aprobación, pero no necesariamente lograr las herramientas buscadas. Por lo menos hasta ahora quedan muy en duda la posibilidad de que esas herramientas a las que el gobierno tuvo que renunciar con el retiro del capítulo económico, las pueda efectivamente cumplimentar a través de otras vías. Está eso en discusión porque está claro que los gobernadores y los representantes de las distintas provincias están muy atentos a cómo se va a dar el debate de cada uno de los capítulos en el día de mañana, habida cuenta que en el debate de comisiones se produjo supuestamente un dictamen y después se redactó por fuera del Parlamento. Todo indica que se redactó por fuera del Parlamento un dictamen distinto al que se había acordado y aprobado. Entonces mañana es probable que si se hace la sesión, vamos a ver de que efectivamente se pueda concretar, todo indica que se va a hacer, pero incluso todavía respecto a esto hay un margen de duda, porque el debate y la discusión y la disputa sobre los distintos capítulos, sobre las distintas leyes que son capítulos en definitiva de esta ley ómnibus, como por ejemplo el de las privatizaciones, que hay sectores que no están de acuerdo con darle al gobierno digamos, la carta blanca para que 40 privatizaciones el gobierno las lleve adelante de cualquier manera. Digo 40 porque eran 41 original y supuestamente la privatización de YPF fue retirada. Pero hay un debate y hay una intención de una cantidad de diputados de discutir cada uno de las privatizaciones, cada una de las empresas, y no darle carta blanca al gobierno. Esa herramienta de las privatizaciones no solo es un elemento principal para el tipo de estructura que quiere conformar, el tipo de transformación regresiva y neoliberal que quiere implementar el gobierno con esta ley, que efectivamente se pueda concretar en toda su magnitud, y además la posibilidad, el gobierno cuenta con que algunos ingresos que se puedan obtener a través de las privatizaciones terminen de redondear un ingreso fiscal que le permitan por lo menos acercarse a su objetivo del déficit cero. O sea, Muy bien. estamos ante una situación y un debate de gran incertidumbre. No está muy claro de que el gobierno pueda efectivamente conservar su objetivo. Está de por medio un elemento muy importante, que es el otorgamiento de las facultades extraordinarias. Claro, eso veremos. Los títulos de cada una de las facultades extraordinarias, que podrían ser una herramienta para el gobierno para meter por la ventana decisiones que no pudo obtener
con la aprobación de la ley ómnibus. Muy bien, Isaac Ruknik, te agradecemos mucho esta conversación. Estamos todos muy pendientes de ver qué va a pasar mañana en el recinto, cómo se introducen los cambios que seguramente van a tener que corregir al dictamen que ya está firmado, y nos preparamos para una sesión, por supuesto, muy extensa, con mucha participación de los legisladores que están a favor y en contra de la iniciativa. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por llamar.